El video de hoy consiste en presentar el tema de ajuste de controladores PID, en donde en su primera parte vamos a presentar el método de síntesis directa. El contenido de este video consiste en presentar una breve introducción al tema. Vamos a incluir una clasificación de los métodos de ajuste de controladores PID para posteriormente pasar a la primera de las técnicas de ajuste basada en modelos, que es la que vamos a presentar hoy, que es el método de síntesis directa. Posteriormente vamos a presentar dos ejemplos ilustrativos y finalmente las conclusiones. La mayoría de los problemas de diseño de los sistemas de control en la industria son resueltos mediante el uso de controladores PID. Un número de alternativas de ajustes de estos controladores están disponibles en la literatura clásica, en las que las podemos englobar en dos grandes grupos. El primero de ellos es las técnicas de ajuste basadas en modelo, en las cuales la primera es el método de síntesis directa, pero también hay otras, como por ejemplo el control con modelo interno y las técnicas de ajuste basadas en conducta integral que veremos posteriormente en otros videos. También tenemos un segundo grupo, que son las técnicas de ajuste basadas en ensayos experimentales, en donde se destacan las dos más conocidas. La primera de ellas es el método de Ziegler-Nichols, que consiste de dos métodos de ajuste basada en dos ensayos experimentales diferentes. El primero de ellos es el método de la curva de reacción y el otro es el método de las oscilaciones sostenidas. También está el método de Cohen y Kuhn, en donde utiliza una variante en sus fórmulas de sintonización al método de Ziegler-Nichols de la curva de reacción. También hay otras técnicas de sintonización de controladores que también consisten en ensayos experimentales, muchos de ellos en ensayos en lazo cerrado. Como dijimos, la primera de las técnicas que vamos a presentar es el método de síntesis directa. La idea es diseñar un controlador de realimentación con el objeto de lograr una función de transferencia de lazo cerrado deseada, que está asociada obviamente a una característica transitoria del sistema realimentado. La principal desventaja de este método es que muchos de los controladores que pueden ser derivados del mismo pueden resultar no realizables. Consideremos el diagrama de bloques de este sistema realimentado que se muestra en la figura, en donde la salida IDS es la variable controlada, LDS es la perturbación y RDS es la referencia. La función de transferencia entre la salida controlada y la referencia es la que se muestra en la transparencia, donde Km y Gm pueden ser o van a ser considerados, mejor dicho, en este caso, iguales, simplemente por simplicidad. Y por esa razón entonces vamos a escribir que C por G sobre 1 más C por G es la función de transferencia de lazo cerrado, siendo G, Gb, Gp y Gm. Podemos notar que si conociésemos la función de transferencia de lazo cerrado, de la ecuación anterior podemos despejar la función de transferencia del controlador que me permite lograr la función de transferencia que yo quiero. Hay que notar dos cosas en este punto. Difícilmente contemos con un modelo matemático exacto, lineal, de nuestro proceso físico real. Ese es un primer problema. Y en consecuencia, si no lo contamos a eso, si no tenemos una buena identificación de nuestro modelo, difícilmente la técnica basada en modelo funcione correctamente, o al menos funcionen como uno esperara.
El otro problema es que la función de transferencia del lazo cerrado es desconocida, ya que aún no se ha diseñado el controlador. Pero si se conociese, se podría calcular el controlador. Pero volvemos nuevamente al problema de hoy, ¿no? O sea, muchos de los controladores pueden resultar irrealizables si estamos pidiendo mucho más de lo que el sistema puede dar. En síntesis, el procedimiento de diseño, lo que vamos a hacer es primeramente asumir un modelo de proceso. Ese modelo va a ser lo más cercano posible al proceso real dentro de un cierto intervalo de validez. Por esa razón es que estoy incluyendo la notación del subíndice 0, donde se corresponde GB0, GP0 y GM0 al modelo de la función de transferencia de proceso. La relación I sobre R va a ser la función de transferencia de lazo cerrado deseada, que va a representar la respuesta transitoria que yo quiero para mi proceso. Si eso es así, entonces podré calcular a través de esta ecuación la función de transferencia del controlador. Como les decía y les venía anticipando, el controlador puede ser no realizable y una de las razones está en la función de transferencia de la planta a la cual debemos invertir. Siendo nuestra función de transferencia G0 de S una función de transferencia realizable, esto es, tiene una polinomial en S en el numerador de menor o igual orden que el orden de la polinomial en S del denominador, entonces, dado que la ecuación de diseño del controlador involucra la inversa de G0, esta podría presentar la situación en que la polinomial en S del numerador tenga un orden mayor que la del denominador. Consecuentemente, la función de transferencia del controlador resultante sería irrealizable. El otro problema es que nuestra función de transferencia, por ejemplo, tenga un 0 en el semiplano complejo derecho. Si eso es así, entonces la inversa tendrá un polo inestable. Entonces, ese es un problema complicado, ya que no podemos confiar en una función de transferencia de un controlador que sea inestable para controlar nuestro sistema, ¿sí? Así que son pequeñas cosas que vamos a tener que empezar a tener en cuenta a medida que apliquemos el método de síntesis directa. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que nuestra función lineal de nuestro proceso se ajusta a la de un sistema de primer orden, o sea, Kp dividido Ts más 1. Queremos sintonizar un controlador tal que la función de transferencia de lazo cerrado sea 1 sobre tau s más 1, siendo tau un parámetro del diseño. En otras palabras, fíjense en lo que estoy pidiendo, ¿no? Que el sistema tenga una respuesta de primer orden con un parámetro de diseño que va a ser la constante de tiempo del lazo cerrado, ¿sí? Y con una ganancia unitaria. Y ese dato no es menor, ya que si quiero seguir un escalón, ¿sí? Aplicamos el teorema del valor final a la función de transferencia del lazo cerrado, vemos que ese sistema, pasado el transitorio, llega al valor del escalón. O sea, estamos pidiendo que nuestra función de transferencia del lazo cerrado sea tal que el sistema, pasado el transitorio, no deje offset. Entonces vayamos a nuestro procedimiento de diseño. Tenemos nuestra G0, que es un sistema de primer orden. Tenemos nuestra G de lazo cerrado, que también va a ser de primer orden, con una ganancia unitaria y un parámetro tau c, que va a ser la constante de tiempo del lazo cerrado, que va a ser nuestro parámetro de sintonización. Tenemos entonces que simplemente aplicar la ecuación de diseño del método de síntesis directa.
Tenemos entonces nuestra G0, tenemos nuestra G de lazo cerrado, la reemplazamos en la ecuación, empezamos a operar algebraicamente y llegamos a esa ecuación. En principio no nos dice nada, pero si la reordenamos, se empieza a parecer a la ecuación de un controlador PI, en donde, por analogía entre los parámetros que se están presentando ahí, vemos que Kr es T sobre Kp tau C y que Ti es igual a T. Algo interesante que podemos notar es que la función de transferencia de GDS por HDS resulta ser el producto de la función de transferencia de la planta por la del controlador. Vemos que se puede cancelar la ganancia de la planta y que se puede cancelar el polo de la planta con el cero que introduce el controlador, resultando así entonces una función de transferencia como está ahí, 1 sobre tau s más 1. Este tipo de controlador es conocido como controlador de cancelación. Veamos qué pasa entonces con el lugar de raíces. Tenemos nuestra GDS por HDS, planta por controlador. Tenemos el polo que introduce la planta. Tenemos el cero que introduce el controlador y el polo que introduce el controlador, y todo eso forma la función de transferencia de la cadena de lazo abierto G por H. Hacemos las cancelaciones, ¿sí? Y es lo que se ve gráficamente aquí, ¿sí? Como la cancelación polo cero es la que estamos viendo acá. Resultando entonces el 1 sobre tau s. Queremos determinar el lugar de raíces sobre el eje real. Sabemos que a Kr igual a 0 estamos sobre el único polo de lazo abierto que está en S igual a 0. Empezamos a trasladarnos desde más infinito hacia menos infinito, o sea, de derecha a izquierda. Tenemos que contar el número de polos y ceros a la derecha. Tiene que ser impar para que sea el lugar de las raíces. Va a ser impar cuando cruce el S igual a 0 y se mantendrá así hasta menos infinito. O sea que me moveré desde Kr igual a 0 hasta Kr infinito, y esta rama se moverá buscando un 0, ¿sí?, en menos infinito. Consecuentemente, todo el semieje real será el lugar de las raíces. Tengamos en cuenta que la definición de Kr es T sobre Kp tau C para este problema en particular. Entonces vemos que si tau C vale infinito, estoy en S igual a 0, y si tau C vale 0, estaré sobre el 0 en el menos infinito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este problema? Lo que estamos viendo es que, dependiendo del valor de Kr que yo coloque en el controlador PI, voy a tener una constante de tiempo de lazo cerrado, ¿sí?, que será la constante de tiempo de lazo cerrado que yo pretenda obtener para mi función de transferencia de lazo cerrado deseada. O si lo miro desde al revés al problema, ¿sí?, podría, si deseo una constante de tiempo en particular, podré recalcular a través de esta ecuación el valor de Kr que me da esa constante de tiempo en particular, y consecuentemente estaré logrando la función de transferencia de lazo cerrado deseada que planteé desde el principio. Veamos este problema ahora poniéndole números. O sea, supongamos que nuestra función de transferencia es 2 sobre S más 1 y quiero encontrar el controlador PI planteado a través del problema del método de síntesis directa. Quiero simularlo numéricamente y obtener conclusiones. Consecuentemente,
La acción proporcional tendrá un KR que será el resultado de dividir T sobre Kp tau C y me dará 2,5 sobre tau C. Y la acción integral tendrá un TI igual a T y en este caso particular será igual a 5. Para la simulación numérica la vamos a hacer usando Octave, en donde vamos a cargar un script. Primeramente, la primera línea carga el paquete control, luego limpia la memoria, limpia la ventana de comandos, define la variable S, define kp igual a 2, define t igual a 5, determina la función de transferencia kp sobre ts más 1 y vamos a adoptar tres valores de tau, 1, 0,5 y 0,1, lo que me va a definir 3 kr, uno para cada tau, un único TI y tres controladores distintos. Vamos a calcular las funciones de transferencia de lazo cerrado que resultan de cada tau elegido a través de la función feedback y vamos a utilizar la función minReal para que haga la cancelación polo cero. Finalmente le vamos a pedir la respuesta al escalón para las tres funciones y comparar las respuestas dinámicas para luego obtener conclusiones. Entonces pasemos a Octave para ver esto que estamos viendo y saquemos algunas conclusiones de todo este problema. Bien, entonces tenemos Octave ejecutándose ya en la computadora. Yo para ganar un poco de tiempo ya precargué el ejemplo que acabo de describir. Pueden ver que está definida la función GP, los distintos valores de tau, 1, 0,5 y 0,1, lo que me da lugar a los tres controladores distintos, tres funciones de transferencia de lazo cerrado diferentes y la función step que me va a dar la respuesta al escalón. Ejecutamos entonces este script y lo que vemos es que tenemos una respuesta en los tres casos, típica respuesta de primer orden, ¿sí? En donde podemos notar que la curva en azul es la que tiene la respuesta dinámica más lenta, permite llegar al valor de consigna, o sea, las tres no dejan offset. La curva azul es más lenta, lo cual es bastante lógico porque tenemos la constante de tiempo más grande. Luego la curva roja es un poco más rápida y finalmente la curva en naranjo es la más rápida de todas por tener una constante de tiempo de 0,1. ¿Sí? Podemos también esto mismo hacerlo con LTI Tool. Cargamos el paquete LTI Tool y luego invocamos la función LTI Tool. Y como se trata de un ejemplo con una realimentación unitaria, simplemente usamos esta aplicación. Cargamos entonces la función de transferencia de la planta. ¿Sí? 5 por S más 1 en el denominador, 2 en el numerador y cargamos el controlador. El controlador es un PI, así que tiene un polo en el mismo lugar, un 0 en el mismo lugar que el polo. Y aquí ponemos el valor de TI. Y ahí quedó cargado sin el valor de KR, ¿no? Los tres valores de KR que se corresponden para el TI, por ejemplo, de 1 es 2,5. Podemos pedir el lugar de raíces, ¿sí? Y vemos que hay una cancelación polo cero y tenemos el valor de
de la raíz de lazo cerrado en 1, ¿sí? Así que eso es menos 1 sobre t igual a 1, así que la constante de tiempo es 1, justamente el tau que habíamos puesto igual a 1. La respuesta al escalón, ¿sí? Es la que se corresponde con esta azul que está acá, ¿sí? Podemos, para hacerlo más comparable, vamos a poner un tiempo de simulación de 5, así queda con el mismo tiempo de simulación. Ahí está. Y tenemos la misma curva que obtuve acá. Para la constante de tiempo de 0,5 tengo un KR de 5, ¿sí? Y tenemos esta otra simulación que es un poquito más rápida, ¿sí? Se ve claramente que es un poco más rápida, y si le pedimos el lugar de las raíces, vamos a ver que ahora la constante de tiempo del lazo cerrado está en 2, ¿sí? Perdón, en menos 2 es la raíz, así que bueno, hay que hacer la inversa de 2 y nos va a dar 0,5. Y si ponemos el otro valor de KR, que era 25 en este caso, se corresponde con un tau de 0,1, ¿sí? Si pedimos el lugar de las raíces, fíjense que podemos hacer un zoom aquí y se corresponde con una ubicación de la raíz del lazo cerrado en menos 10, así que la inversa de menos 10 es 0,1, que es la constante de tiempo del lazo cerrado. Y eso nos da una respuesta dinámica mucho más rápida que las otras dos anteriores, ¿no? O sea, tenemos las tres respuestas dinámicas, con el tau de 1, con el tau de 0,5 y con el tau de 0,1, ¿no? Y se ve los mismos resultados que antes. Claramente se trata de una respuesta dinámica de lazo cerrado de primer orden. La podemos hacer tan rápida como querramos. El sistema es absolutamente estable, por como lo muestra el lugar de las raíces, ¿sí? Que podemos aumentar el valor de la ganancia del controlador sin problema. Y el sistema no deja offset. Bien, entonces volvamos a la presentación. Bien, vamos a hacer un resumen de lo hasta aquí estudiado con los dos ejemplos anteriores. Recordemos que nuestro requerimiento para el sistema realimentado consistía en tener una función de transferencia de lazo cerrado de primer orden libre de offset. Para ello, el método de síntesis directa nos condujo a adoptar un controlador PI de cancelación. Con el controlador de cancelación adoptado y teniendo en cuenta la función de transferencia de la planta, se obtuvo una expresión de GDS por HDS con un único polo al origen del plano complejo. También vemos que la expresión de KR obtenida por el método de síntesis directa para este problema en particular es inversamente proporcional a la constante de tiempo de lazo cerrado pretendida. Además, mediante la técnica del lugar geométrico de las raíces, vemos que el sistema realimentado es estable para todo valor de KR positivo. Consecuentemente, el aumento de la ganancia del modo proporcional conduce a un alejamiento de las raíces del lazo cerrado del eje imaginario correspondiente a dicho plano. También exploramos tres casos posibles para tres constantes de tiempo de lazo cerrado deseadas distintas, lo que nos condujo a tres diferentes valores de KR, observando que cuanto más pequeño es el valor de dicha constante de tiempo, mayor es el valor de KR, y consecuentemente la raíz del lazo cerrado se aleja cada vez más del eje imaginario.
Esto nos condujo a 3 respuestas dinámicas distintas, con una misma característica transitoria. Esto es, una respuesta dinámica al escalón típica de primer orden con tiempos de establecimiento diferentes. Claramente, de la comparación de las respuestas dinámicas obtenidas, se observa que el aumento de la ganancia del modo proporcional permite que las respuestas dinámicas de primer orden sean cada vez más rápidas, pudiéndose precalcular el valor de Kr para lograr una constante de tiempo de lazo cerrado deseada en particular, y consecuentemente un tiempo de establecimiento pretendido asociado a ella. Además, el modo integral del controlador conduce a un seguimiento de la consigna libre de offset, y todo esto se logra sin poner en riesgo la estabilidad del sistema realimentado. En síntesis, vemos una importante cantidad de beneficios alcanzados con este problema en particular, aplicando un método de síntesis de controladores como es el método de síntesis directa. Bien, entonces ahora pasemos a las conclusiones. Bien, entonces como conclusiones de lo hasta aquí presentado, hemos discutido el método de síntesis directa para el diseño de controladores feedback. Discutimos también ventajas y desventajas que tiene este método y también realizamos simulaciones numéricas mostrando el desempeño del sistema de control resultante de un controlador de cancelación para un ejemplo en particular. Entonces, hasta aquí llega este video, espero que les haya agradado. Si tienen alguna duda o algo, agréguenla en la caja de comentarios, y lo mismo si quieren algún trabajo, algún video en particular con algún tema específico, me lo hacen llegar a través de la caja de comentarios, y yo lo voy a ir preparando con el tiempo. Así que, bueno, los que estén más interesados, suscríbanse. Y entonces me despido mandándole como siempre a todos un abrazo.